Muy buenos días, espero que me estén siguiendo. Estoy viendo aquí en las redes sociales que se están conectando, muy bien, perfecto, vamos a esperar un poquito mientras reviso el material que vamos a ver hoy día. De todas maneras, voy a grabar esta sesión y la subiré posteriormente a los canales de Todo Econometría. A ver, un poquito. Bueno, al volumen esto. Ya. Bueno, vamos a empezar. Algunos que ustedes no me conocen, mi nombre es Juan Gutiérrez, soy economista y científico de datos y me he dedicado mucho tiempo a dar clases, a hacer investigación, a trabajar para terceros y pues hace un tiempo ya empecé a decir que trabajaré para mí y fundé Todo Econometría como mi alter ego, que es estas maravillosas redes sociales que ustedes me siguen. Ustedes ya saben, en Facebook me pueden buscar por Todo Econometría también, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Aunque mis actividades principales las realizo, digamos, en YouTube, en Facebook y en LinkedIn. Entonces, yo lo que les pediría es por favor que tengan un poco de paciencia hoy día, porque lo que vamos a ver es modelos financieros, ¿no? Lo que generalmente se entiende como financieros. Voy a hacer un pequeño resumen de ello y como están viendo en la portada, al lado mío, aquí en esta parte, ¿no? Ahí, pues está la portada de mi último libro, que es Modelos Financieros en la serie R, que lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? Como les he comentado, esta es una iniciativa personal con la que trato, digamos, de subsistir y en vez de trabajar para terceros, pues hacer algo propio y hacer algo para ustedes que sé que lo van a agradecer. Porque claro, en el transcurso del video, en el transcurso del momento, van a poder observar de qué se trata. Bueno, vamos a materia. ¿Qué son los modelos financieros? ¿No? Los modelos financieros, básicamente, todos conocemos alguna parte de ellos, ¿no? Ya sea como una representación, digamos, de matemáticas, o le llaman matemáticas financieras en algunas asignaturas, porque realmente se lleva bastante. Esto se lleva muchísimo, dado que es importante entrenar, digamos, a los futuros financieros en diferentes técnicas de análisis matemático financiero. Entonces hay libros extensos donde hay diferentes fórmulas que no vamos a tocar en su detalle, digamos, todas, porque sería imposible en un video tan corto como lo estoy planteando hoy día. No se podría tocar ni siquiera en dos o tres. Ustedes tienen que entender de que son muchísimas formas de modelizar, digamos, matemáticamente las finanzas, ¿no? Entonces, estos modelos financieros se utilizan para estimar la valoración de una empresa o para comparar, digamos, empresas entre sus pares en la industria. ¿Por qué es importante esto? Porque al final empresas medianas o grandes pueden fusionarse, pueden unirse o pueden simplemente venderlas y necesitan tener baremos para decir, bueno, esta empresa vale esto y no es solamente los libros. Entonces es un poco complicado, supongo que en el siglo pasado y de 1800 a finales de 2000 ha sido complicado siempre hacer este tipo de valoraciones porque la tecnología no nos acompañaba ni las técnicas en las universidades y institutos nos acompañaba para poder hacer este tipo de cosas, ¿no?
Los modelos financieros requerían mucho tiempo, gente que esté metida en la empresa, porque tenía que, no solamente una, sino era un conjunto de personas, varios grupos multidisciplinarios para poder dar al comprador o a la fusión o a, digamos, a cualquier organismo que necesite. Por ejemplo, si va a salir a bolsa tu empresa, puedes mostrar de que no solamente los libros, que la contabilidad en todo el mundo genera dudas, ¿no? Aunque siempre se respeta porque es la palabra contra la ley, pero siempre genera dudas al momento de hacer una fusión. O sea, no se hace solamente por los estados financieros que publican obligatoriamente las empresas, ¿no? Entonces existen varios modelos que pueden producir resultados diferentes. Por eso es interesante de que equipos financistas, de financieros y consultorías muy grandes o consultoras especializadas, son requeridas para este tipo de tarea, porque dan cierta fiabilidad, digamos, a los resultados que se van a presentar. Es por eso, por ejemplo, Deloitte o Price Waterhouse eran las más famosas hace muchos años, y ahora pues hay muchas otras más pequeñas, pero siempre hay los PricewaterhouseCoopers, ¿no? Esas que la conocen todos en los países. Bueno, tenemos que entender que el mundo real, ¿sí? Tiene que ver con el crecimiento, por ejemplo, en una idea de las empresas, tanto en servicios como en producción, es el crecimiento de la venta de algo, ¿no? Ya sea un servicio o ya sea un bien, un producto, o directamente el retail, ¿no? Pero todo se basa en un crecimiento de cómo está yendo el negocio, ¿no? Entonces, o cómo está disminuyendo ese negocio, ¿no? Entonces, el valor bruto, digamos, trimestre a trimestre o mensualmente, se compara siempre con los trimestres anteriores. Y este es un resultado que no necesita un modelo financiero, porque si ves que uno ha crecido a otro, pues ves y dices, pues ha crecido. Pero eso quedó muy simple y los modelos financieros que se basaron en ese tipo de aseveración o en ese tipo de situación, pues no resultaron muy bien, porque se obviaba, digamos, las características de las series estadísticas, porque la estadística tiene su propia metodología y su propio dinamismo, dado de que un valor y otro de un mes pasado, trimestre, año pasado al actual, pudieron pasar muchísimas cosas, desde una desgracia mundial hasta una sequía, etcétera, ¿no? Entonces eso es un poco complicado incluir, digamos, en solamente la comparación visual de un mes a otro, ¿no? El propósito de un modelo o de cualquier modelo es estimar el crecimiento de las ventas si se toma determinada acción, ¿no? Si se produce el evento. Ese evento es, vamos a invertir más, vamos a producir, vamos a contratar más personas. Esos eventos son importantes para la empresa, porque se dieron cuenta con el tiempo de que, por ejemplo, gastar en publicidad o gastar, digamos, en atención al cliente, o gastar en limpieza o en iluminación, cosas de ese estilo, aumentaban las ventas o aumentaban la producción o aumentaba, digamos, la venta de servicios, etcétera. Entonces, no solamente se encontraron con situaciones de qué pasó el año pasado, este año hemos vendido más, el volumen es más en ventas, pues estamos bien. No es tan simple, ¿no? Entonces, la interrelación de las ventas, entiéndase, la interrelación en realidad de la empresa con el entorno, tiene que ver con los ingresos y gastos, la inversión, el balance que aplica la empresa y los presupuestos que tiene la empresa, y ahí aparece lo que es la previsión de ventas, ¿no? Bueno, para ir avanzando, nosotros vamos a ver un poco lo que son las técnicas cualitativas, ¿no? O sea, ¿qué son las técnicas cualitativas? Porque se utilizaron mucho, que son fundamentados principalmente en un juicio o valor. Y este juicio o valor de una persona es siempre subjetivo, porque tú, yo, el que está al lado, el que está en China, pues tienen diferentes evaluaciones subjetivas de una situación diferente cada vez. Entonces,
lo que tratamos nosotros de hacer con una valoración subjetiva es conseguir a los expertos. Recuerden siempre que cuando hay incluso contrataciones, etcétera, te dicen usted cuántos años ha trabajado en el sector, bla, bla, bla. Pues eso es la experiencia de un experto, ¿no? Mientras más años estés trabajando en ello, más conoces el sistema o el mercado. Pero eso, imagínense, hace 10 años atrás era súper importante. Ahora con las tecnologías de la información, como que tú puedas encontrar información, leer papers o leer blogs o leer páginas web, donde la misma empresa que las comunicaciones para sus redes sociales, ya es mucha más información de la que tú tenías hace 10 años. Entonces esa persona de hace 10 años que tenía trabajando toda su vida en un mercado, pues sí, realmente era un experto porque esa información era escasa o era de difícil, no se podía conseguir fácilmente, ¿no? Entonces, uno de esos métodos cualitativos es el método de evaluación del consumidor. Estas técnicas, por ejemplo, es muy interesante porque tú puedes hacer un muestreo o al azar, que sería lo mejor, o directamente a tus clientes por agruparlos por diferentes situaciones, digamos, ¿no? Dependiendo del grado, digamos, de conocimiento que tengas de tus clientes, supone contratar, digamos, a algunas personas que recaben información de las compras durante un determinado periodo de sus clientes, ¿no? Entonces, ya sean servicios, como digo, esto se aplica a todo el mundo, digamos, del mercado de finanzas, o ya sea la empresa y su valoración, pues es encontrar esa actividad, ¿no? El otro es el método del jurado. Este método del jurado se entiende en otros países o en otros lugares como los paneles de opinión, ¿no? Estas salas donde se reunían a personas que tenían alguna experiencia, ya sea de la empresa o ya sean contratados o encontrados por headhunters o algo así, los reunían y hacían evaluación, digamos, de un video, de alguna propuesta de marketing, etcétera, y ellos pues digamos, con su valoración experta, ellos intentaban hacer lo mejor que puedan y recomendaban lo que ellos creían, digamos, ¿no? Pero siempre es una evaluación subjetiva, porque si juntabas a otras personas que tenían un nivel académico o de experiencia de la misma manera, pues podrían llevar, digamos, a conclusiones no dispares, pero sí un poco diferentes. Entonces, ¿a quién puedes creer? No, al que tiene más currículum, o al que tiene, digamos, mejor forma de expresión, ¿no? O mejores argumentos. No, eso era un poco complicado. En muchas partes del mundo apareció este método, que es el método Delphi, que es bastante sencillo de aplicar por la manera, digamos, de la conjunción de ambas metodologías anteriores, pero se juntaban los expertos del sector y expertos de la empresa, ¿no? Y algunas otras personas seleccionadas que dependen de la manera de selección también. Entonces, fíjense, pongan atención en la manera de escoger a las personas. Es una estadística, es sesgo de selección. Entonces, el sesgo de selección en estadística es un problema gordo, o sea, muy problemático, porque recuerden de que nosotros ya en cualquier análisis de datos lo que necesitamos es encontrar el verdadero valor, o parecido, o proxy, como lo llaman, o digamos lo más cercano a la realidad. Entonces, si tenemos un sesgo, quiere decir de que eso no es igual, que eso va a ser distinto y no va a funcionar, ¿no? O sea, va a tener, digamos, un problema, ese gap, ¿no?, que hay entre esas dos resultados que estamos esperando, pues puede ser más grande, puede ser más pequeño. En estadística tenemos maneras de medir más o menos cuánto es ese error, pero incluso cuando tenemos ese error, en algunas oportunidades no sabremos, digamos, si ese error es mucho, es poco, etcétera. Lo que sí vamos a saber es
comparar, digamos, la metodología previa, si digamos estamos haciendo una metodología como esta, totalmente subjetiva, y luego utilizamos modelos aplicados de ciencia de datos, econometría financiera o actuarial en algunos otros países, pues nos daremos cuenta cuánto ha cambiado, digamos, las políticas que se van a implementar en adelante. El ejemplo más claro es, si digamos yo hago estas valoraciones vendiendo, por ejemplo, en un supermercado todos los productos, y haciendo después de unos 3 meses una metodología estadística, econométrica, etcétera, ¿no? Entonces, esos resultados nos pueden dar guías, porque son para ello guías a los que van a tomar decisiones de marketing, de producción, de diferentes áreas de la empresa, a comprar menos a algún producto porque no se lo compra, o comprar más y hacer ofertas mucho mejores. Por ejemplo, recuerdo en un trabajo que había una sucursal de un supermercado en el cual compraban unas galletas de dinosaurios. Estas galletas ya no las estaban haciendo en ningún lado, pero digamos, no las repartían por todo lado, pero después del estudio que hicimos, encontramos de que era súper importante, porque la mayoría de los padres que iban a las 6 de la tarde después del trabajo, ¿no?, al supermercado, iban a comprar esas galletas, y además obviamente compraban un mercado, o sea, compraban, digamos, otros insumos, leche, etcétera, pero eso para acompañar las galletas. Pero lo más importante es que seguían comprando, ¿entienden? Entonces ellos estaban decididos a quitarlas porque vendían lo normal, digamos, ¿no? O sea, vendían el ingreso, digamos, por esas galletas no era significativamente importante, vamos a decir. Pero si quitabas esas galletas, los padres se iban a otra sucursal o otro lugar a buscar esas galletas. Entonces es así de importante el método científico, econométrico, estadístico. No así el hecho, digamos, de la evaluación subjetiva. Obviamente, y con esta información, el experto ya tiene más conocimiento de la situación, entonces puede añadir a su valoración lo que acabo de comentar sobre las galletitas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay que entender de que el modelado financiero es un proceso iterativo, es decir, que no hay un modelo único para un momento determinado que va a servir para mañana, pasado, un mes, y va a continuar durante toda la vida ese mismo modelo. ¿Ya? Esa misma función o esos mismos valores no van a ser los mismos útiles en el futuro. Entonces, la modelación financiera tiene distintas categorías, ¿no? Está, por ejemplo, los modelos financieros de proyectos, ¿no?, donde necesitamos unas variables necesarias para pronosticar ingresos, después para pronosticar gastos, los gastos de capital y la financiación. Pero estamos hablando, en este caso, de los recursos que tienen las empresas para generar esta información, estos insights dentro de la misma empresa, dentro de sus departamentos, ¿no?, para hacer esta previsión. Luego están los modelos que se denominan de precios. Estos modelos de precios son unidades versus cuánto vale, y eso es el ingreso. Y los ingresos menos los gastos son los beneficios. Entonces, si nosotros atomizamos esta función, ¿no?, vamos a tener, digamos, la posibilidad de prever si estamos gastando mucho, ¿no?, o estamos haciendo, digamos, un buen uso de los recursos financieros. Luego están los estados financieros integrados, que ya la mayoría conocerá como cada empresa tiene su propia forma o formato, digamos, de presentar los informes finales, digamos, de estos estados financieros. Debido a que son resultados que tienen que ser publicados, conocidos, ¿no?, no necesariamente reflejan la realidad de la empresa, y esto lo sabemos todos. Entonces, la hoja de balance, el estado de flujo de caja, hay lo que se denomina las ingenierías financieras, que hacen de que la empresa que esté mal, por ejemplo, pues se muestre, digamos, para solicitar un préstamo estable, ¿no? Obviamente que eso es un fraude,
que debería ser perseguido, pero no hay fraude que no se persiga si no hay una denuncia. Entonces, si no hay una denuncia, entonces es difícil de encontrar. Entonces, los estados financieros, aunque estén publicados y sean objeto, digamos, después a una auditoría de impuestos internos, etcétera, pues siempre estará la duda de que sí o no estuvieron correctamente elaborados, ¿no? Desde mi perspectiva y de muchos otros, pero por lo menos en este canal y yo digo que los estados financieros y los balances, pues no, lo siento, queridos compañeros, amigos que son autoriales y demás, ya lo saben. Bueno, los modelos de valoración son otro tipo de las categorías que existen. Por ejemplo, están los análisis del flujo de fondos descontados, análisis comparativo de empresas, transacciones precedentes, etcétera, ¿no? Esos también son temas subjetivos. Los modelos de informes y los modelos de pronóstico tienen que ver con fórmulas básicamente como la que estamos viendo. ¿Será realmente que esta fórmula que están viendo, ¿no? Esta de acá, será realmente una forma de evaluar el futuro? Algunos pueden usarla, algunos la usamos de vez en cuando en alguna cosa, pero obviamente no es la mejor fórmula, eso está claro, para que nosotros podamos ver estos modelos. Hace muchos años se incorporó lo que es otro tipo de análisis financiero un poco más duros, digamos, para el manejo de matemáticas en las finanzas. Hay que recordar de que no comenzaron los mismos financieros a hacer este tipo de formulaciones matemáticas, las empezaron a hacer efectivamente físicos, estadísticos, matemáticos, para hacer, digamos, de que ese sesgo que habíamos hablado hace un momento atrás, el sesgo de selección o el sesgo de cualquier tipo de error que cometamos, pues sea minimizado, ¿no? Entonces aparece una ecuación, la ecuación de Black-Scholes, que debe ser conocida para muchos de ustedes, que incorpora varias cosas interesantes. Por ejemplo, el tiempo, también la tasa de ingreso del riesgo, esto ya es nuevo, que es esa parte del riesgo, y el sigma, que es la volatilidad de las acciones o del valor, ¿no?, que estemos viendo. Pero esto se puede aplicar a cualquier serie que queramos en finanzas, ¿no? Pero su objetivo en ese momento de Black-Scholes era utilizar un modelo para predecir mejor las acciones de las empresas en bolsa. Entonces por eso salió esto. Pero la volatilidad se puede calcular para cualquier serie, ¿no? O sea, para cualquier serie, la verdad. Entonces fíjense que aquí ya es una ecuación un poco más compleja, donde se incluye la tasa de cambio de la tasa de cambio, el precio del commodity, el precio de la derivada de la derivada financiera, y con respecto a la tasa de interés sin riesgo, ¿no?, y la tasa de cambio, ¿no? Entonces, claro, esta fórmula, como la ven aquí descrita, expresa la tasa de variación del precio derivado respecto con el tiempo, con la combinación lineal en tres términos, ¿no? Aquí está el primer término, el segundo y el tercer término, ¿no? El precio, esos términos son el precio propio del derivado, o sea, el derivado quiere decir lo que estamos observando, ¿no?, lo rápido que cambia en relación al precio de la acción, ¿no?, y cómo es ese cambio, cómo acelera ese cambio, cuán rápido se trata de cambiar. Claro, aquí después de muchos años, obviamente, Black-Scholes en su época, pues la rompieron, como dicen, con esta fórmula innovadora para poder sacar esto muy, muy bien. Pero claro, aquí las cosas son más complejas, ¿no? En la vida real, la aplicación de las estadísticas, primero, que es muy vamos a llamarle subjetivo, decir cómo acelera un cambio, ¿no? ¿Qué es lo que hace que acelere un cambio, una serie? Esa tasa de interés del riesgo, por ejemplo, el riesgo tiene muchas connotaciones, porque no solamente hay el riesgo financiero, el riesgo de error de medida, hay N riesgos. Entonces, obviamente la ecuación de Black-Scholes
incorporó estas ideas y fue fundamental para que nuevos investigadores y nuevos matemáticos, físicos, economistas, etcétera, que se dedicaron, digamos, a esta parte del análisis de datos financieros, pues produzcan ideas mejores y modelos mucho más fiables. Y ahí que nace, por ejemplo, el Capital Asset Pricing Model, el KPM, que le llaman en muchos lugares por su acrónimo en inglés. Por ejemplo, como lo pueden ver, se puede observar, digamos, de que hay una idea importante donde hay una parte, hay una idea que está plasmada que es muy importante, que se toma como en cuenta de que el activo o la serie financiera o el sujeto económico, en este caso, parte, ¿no?, de una situación apalancada, quiere decir que tiene préstamo, que tiene un préstamo o que tiene un financiamiento que no es de su bolsillo. Eso es el apalancamiento, ¿no? Entonces, y parte, digamos, obviamente con otra parte que no es apalancada, que viene de su bolsillo, del aporte, digamos, de los socios o del mismo, ¿ya? Entonces el Capital Asset Pricing Model incorpora, digamos, dos pasos importantísimos con una metodología econométrica, ya no un modelo que sea solamente matemático, o sea, de fórmulas de suma y resta, vamos a llamar, ¿no?, división, multiplicación, nada de eso, ¿no? Aunque tú obtengas la varianza, que es una fórmula bastante sencilla de encontrar la varianza, pues tampoco vas y la incorporas, digamos, a un modelo de suma y resta y multiplicación básico, digamos, pues tampoco le estás dando mucha cosa, digamos, ¿no? Sin embargo, el Capital Asset Pricing Model utiliza el mínimo cuadrado ordinario, que es el modelo de minimización de los errores al cuadrado de cualquier modelo que se esté haciendo. Esa es la base, digamos, fundamental de la econometría moderna. Entonces, el hecho está en que este modelo ya no utiliza por detrás, digamos, el algoritmo que ven acá. Por ejemplo, esta es su fórmula, ¿ya? Y este es su resultado, este beta. Este beta, fíjense que es la covarianza de lo que sería los rendimientos sobre la varianza del rendimiento, digamos, ¿no? Entonces, esta situación cambia por completo la idea, porque detrás de esto está un modelo de minimización que involucra, pues, puede ser un cálculo matricial o puede ser por ecuaciones, un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces ya es más complejo, ¿no? Entonces fíjense que están las leyes del mercado de capitales, la optimización del portafolio. Ya, el portafolio puede ser una acción o puede ser varias acciones, ¿no? Eso le llaman el portafolio. Y, por ejemplo, la frontera de posibilidades de ese portafolio, que es positivo, obviamente, y hay rentabilidad, ¿no? Retorno al portafolio, retorno esperado, y una tasa libre de riesgo. Esta tasa de libre de riesgo generalmente está tomada de las tasas del mercado, ¿no? Entonces, es interesante porque incluso aquí, en esta partecita de la ecuación, se incluye lo que es el exceso de rentabilidad del portafolio del mercado. Este es un interesante punto, digamos, en el algoritmo, dado que minimiza, digamos, más aún si habría un sesgo de algún tipo en la ecuación. Entonces es interesante, ¿no?, el aporte que se hace. Pero este tipo del Capital Asset Pricing Model ya viene con una técnica mucho más elaborada. Entonces, para la construcción del KPM se asumen algunos supuestos. He aquí una parte de que ustedes tienen que aprender sobre lo que es los modelos, que es el asumir supuestos para enmarcar, digamos, tu pronóstico o lo que va a ser el modelo. Obviamente, ya no se pide, digamos, bueno, sería genial de que lleguemos todos, digamos, ¿no?, a un momento determinado en que nosotros formulemos modelos nuevos, ¿no?, totalmente nuevos y estables y que sean contrastados científicamente, etcétera, etcétera. Pero obviamente estamos hablando de que usamos metodologías y algoritmos que se han producido en el siglo pasado o principios de este siglo, digamos, ¿no? Generalmente
a principios de este siglo. Sí, siempre estamos trabajando todavía con algoritmos que son hechos en el siglo pasado. Entonces, pero no es ningún problema, porque y la ciencia ha avanzado muchísimo. Nosotros vamos a encontrarnos, por ejemplo, esta charla, perdón, esta charla no es su objetivo ir hasta el fondo, digamos, de todos los algoritmos que se actuales, ¿no? Que de finanzas, porque muchos de ellos todavía no tienen aplicación real, porque tienen que ser todavía contrastados mucho más, ¿no? A eso me refiero. Pero cada modelo, cada escenario de propuesta de una modelización, pues tiene que ver con este tipo de supuestos, ¿no? Por ejemplo, primero, el supuesto más importante del modelo KPM, que no está en esta diapositiva, es el cumplimiento de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico, ¿no? Que es el media nula, varianza constante, covarianza nula, y que se distribuye como una normal 0,1 los errores, ¿no? La perturbación. Y aparte de eso, está que ya el modelo KPM tiene también otros supuestos, ¿no? Hemos hablado de los supuestos estadísticos, y luego estarían los supuestos del propio modelo, que son: las personas son adversas al riesgo, los inversores cuidan el equilibrio entre el retorno esperado y la variabilidad asociada para conformar sus portafolios, no existe fricciones o fallas de mercado. Esto ya es un supuesto súper denso, porque fíjense que no existe fallas en el mercado. El mercado es autónomo, quiere decir, es aleatorio total, y todos conocen, ya hay información completa y nadie se pierde, digamos. Eso quiere decir, este supuesto es súper restrictivo. Existe una tasa de libre de riesgo a las cuales los inversionistas pueden endeudarse o colocar fondos. No existe asimetría en la formación de inversores, son racionales. Imagínense, los inversores son racionales, ¿no? Esto es un concepto económico importantísimo, debido a que la racionalidad en la economía tiene que ver con la información del mercado, que tiene que ver con la no asimetría de la información, ¿no? Entonces, la racionalidad tiene que jugar en contraposición con la adversidad al riesgo y a la adversidad, digamos, al futuro. Entonces, también un supuesto bastante restrictivo, lo cual no implica que todos los inversores tengan las mismas conclusiones acerca de estos modelos y de estos retornos esperados. Entonces, eso también tienes que tener en cuenta que el modelo cambia, que incluye su beta, el valor que veíamos en esta ecuación, ¿no? Este valor, el beta, ¿no? Tiene esta forma, digamos, de interpretación. Si es mayor, por ejemplo, el rendimiento varía con mayor proporción que el rendimiento de mercado, y la acción que nosotros vamos a tomar respecto a con esa información es una acción arriesgada, si vendemos o compramos, ¿no? Entonces, por eso queremos saber, digamos, ¿no? El tipo de situación que nos estamos proponiendo, si es vender o es comprar acciones de la empresa, ¿no? O generalmente pues un inversor verá si su acción es arriesgada, porque obviamente el beta le está dando una información como la que usted esté viendo, ¿no? Y si es menor a 0, y fíjense, el inversionista opta por una acción súper defensiva. Las acciones defensivas ustedes ya las conocen, ¿no? No va a ser comprar. La previsión financiera es el proceso de una empresa determina las expectativas de resultados futuros. Y el modelo financiero, ¿ya? Hay que tener dos cosas claras, ¿no? Una cosa que es la previsión financiera, y el otro cuál es el modelo financiero. Entonces, los modelos financieros toman pronósticos financieros y construyen, digamos, un modelo predictivo que ayuda a la empresa a tomar decisiones comerciales, etcétera, etcétera. Y los pronósticos y los modelos financieros se pueden utilizar para la elaboración de todo lo que la empresa necesite, ¿no? Como presupuestos, investigación, más personal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algo importante: los análisis históricos de una empresa, ¿no? Que tiene que ver con la información que se utiliza en los modelos financieros, ¿no? Presupuestar el desempeño financiero de una empresa,
investigaciones de inversiones como análisis de acciones, análisis financieros de proyecciones, compra de otra empresa o fusión, ¿ve? Entonces todo lo que hemos visto tiene que ver con una acción que va a tomar la empresa. La empresa no es un ente sin sentido que va a agarrar y se va a levantar el gerente y va a decir, bueno, hoy día vendemos la mitad de la empresa porque me siento feliz o me siento triste, lo que sea. No, sino cada acción necesita información para, aunque tenga ese motivo, digamos, esa motivación banal, digamos, del gerente, pues tiene que haber esta información que le sostenga, ¿no? Entonces, ya hemos visto los pronósticos financieros versus el modelado financiero. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Primero, que la previsión financiera es el proceso en que una empresa determina las expectativas de los resultados futuros. Y luego está el modelo financiero, el cual toma los pronósticos financieros y construye un modelo predictivo que ayuda a una empresa a tomar decisiones comerciales sólidas. Ahora, muy bien, ahora tenemos la diferencia entre dos cosas que muchas personas piensan que un modelo y una previsión o un forecast es lo mismo. No. Ya lo hemos visto que no. Que son complementarios, sí. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una parte, digamos, del modelado que tenemos que tomar en cuenta muy en serio, ¿no? Esto es lo siguiente. El sector industrial, ¿no? El sector empresarial, cualquier sector que estemos viendo, ¿ya? Tiene interrelación con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, este gráfico que ustedes viendo solamente está mostrando la interacción de una empresa con su entorno, un entorno general. Este sería la tecnología, serían otros sectores, como puede ser incluso las leyes, etcétera. Fíjense que está la sociedad como tal, y está la política día a día, ¿no? de gobierno, de las alcaldías, los municipios, las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Las regiones, etcétera, ¿no? Ese tipo de política y la misma política de aquellas personas que se dedican a hacer política, porque esas personas también influyen, digamos, a los mercados. La propia economía como tal. Entonces el sector industrial donde pertenece también produce esto, ¿no? Entonces la empresa está aquí, ¿no? Interrelacionado con todo esto. ¿Cómo nosotros, como analistas o como consultores o el que va a hacer el modelo, podemos asegurarnos de que una fórmula tan sencilla como era la que habíamos mostrado, ¿no? Del crecimiento, de la previsión, solamente tomando en cuenta la valoración anterior, incluye todo esto. Es un poco difícil, ¿no? Entonces, nosotros tomamos en cuenta este tipo de relaciones cuando nos encontramos con una serie que queremos pronosticar. ¿Cómo va a comportarse a futuro? Fuera de la muestra, le llaman muchos, para que entiendan aquellas personas que vienen del mundo de la informática. Tú tienes una muestra, que puede ser una encuesta o puede ser solamente la serie que te has descargado de Yahoo Finance o Bloomberg o lo que sea, o del Banco Central o del INE, de donde sea la fuente de información fiable. Tienes este tipo de información, ¿no? Ustedes pueden ver en azul, ¿ya? Todo aquello que es azul es la serie original, ¿ya? Las líneas rojas, ¿sí?, son la predicción de un modelo financiero, ¿ya? Bueno, esto tendrían que lograr con la práctica, tomar en cuenta que no necesariamente el modelo financiero que hemos encontrado para reflejar la realidad de esta que se llama de esta serie puede dar este resultado, esta imagen. Esta imagen está superpuesta a las dos cosas, ¿no? El valor real y el valor predicho. Entonces fíjense que es capturado casi a la perfección, no perfecto, ¿ya? Entonces obviamente si ustedes practican van a tener algo similar o mejor, seguro que sí. Entonces,
Por ejemplo, cuando nosotros hacemos este tipo de valoraciones, ¿ya? Este tipo de valoraciones son los modelos KPM, por ejemplo, ¿no? La estimación de las betas, por ejemplo, de varias series. Este es un portafolio, fíjense, ¿ya? Y aquí están sus series, cómo se describen, cómo son en realidad, ¿ya? Estos son un conjunto de acciones de la bolsa y cada una tiene obviamente su particularidad. Entonces, ¿yo cómo me enfrento a esto, no? Es por eso que escribí mi libro, el que les estoy, bueno, el que está en portada, digamos, ¿no? A ver si lo vemos un ratito. ¿Sí? Es por eso que escribí este libro. Porque en este libro lo que voy a incluir es no solamente la teoría, ¿no? La teoría sobre cómo se maneja, quién lo hizo, las fuentes bibliográficas, sino también está es lo que les acabo de mostrar, ¿ya? Está en ello el modelo, ¿ya? Tanto en la parte R, ¿ya? Como en la parte teórica, como lo ven, ¿sí? Entonces, aparte de ello, si ustedes, digamos, si ustedes se compran este libro, que además va de eso, porque esto y todo es como es la presentación, si adquieren este libro, podrán encontrar, digamos, material de esta forma, ¿ya? Donde está todo todo el script, si quieren llamarle así de esa manera, todo el script en el programa R, ¿ya? Con todo lo que necesitan para hacer este tipo de modelización, ¿ya? Cada uno de los capítulos tiene este tipo de script, ¿ya? Entonces, PPT, vamos a volver ahí. Entonces, continuando. Otra formulación, digamos, importante es los indicadores de desempeño para carteras óptimas. Se había incluido, digamos, en la literatura estos modelos de Treynor-Mansur y Henriksen-Merton, ¿no? Básicamente es lo que le llaman el Treynor-Merton o el modelo de Merton, ¿ya? Y de valoración, digamos, de activos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, también tiene su fundamento econométrico, el cual nos, digamos, con el script que ustedes pueden obtener, tienen esta tabla, ¿ya? Esta tabla lo vamos a obtener otra vez esta tabla la obtenemos directamente con sencillos pasos. En el libro lo tengo explicado qué significa el alfa, el beta plus, el beta minus, el R cuadrado, qué significa cada una de estas y cómo se deben tomar decisiones con estos valores, ¿no? Entonces, ya tenemos dos modelos importantísimos en lo que es el desempeño, digamos, de carteras y de finanzas, que es el KPM, muchísimos, porque no solamente es esta tabla, digamos, ¿no? Sino que hay varios indicadores más de desempeño de carteras óptimas para estos modelos con el programa R. Es muy potente y la presentación, digamos, de la información que les doy en el libro, más el soporte que tienen online de los scripts, seguramente que será un empujón muy importante en sus carreras de analistas financieros. Luego hacemos lo que es el modelo denominado ARIMA-SAR-ESMA, ¿ya?
más conocido como solamente ARIMA, ¿ya? En algunas universidades se toma en cuenta el modelo, bueno, más que modelo, el método de Box and Jenkins, ¿no? Que es una metodología o es un algoritmo, como le quieran llamar, iterativo para encontrar el proceso que produce esa serie. Si nosotros vamos a las diapositivas anteriores, a estas por ejemplo, donde pueden observar estas singularidades que tienen cada una de las series, lo que denominamos picos y valles o volatilidad o crecimientos, ¿no? Por ejemplo, esta está creciendo, tiene una función muy creciente, etcétera. Cada de estos procesos, cada una de estas series le está, digamos, afectando diferentes componentes de la serie, y entre ellos está el ciclo económico, la parte estacional, es decir, el calendario, todo lo que son las estaciones, primavera, verano, todo lo que es calendario. Le está afectando también la volatilidad intrínseca, aleatoria de la serie, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas están incluidas en la metodología de las series temporales, por eso se denomina de esa manera. Lo interesante de estas series es de que son muy efectivas, pero son modelos uniecuacionales, es decir, de que cada vez que tengamos que operar, tenemos que hacer una para cada una de estas series, digamos, ¿no? Una para Apple, una para tal, una para... O sea, todas tenemos que hacer esa metodología, ¿no? No es un modelo que tiene una variable dependiente y varias variables independientes a su lado, sino es un modelo que tiene la variable que hemos sacado, por ejemplo, la que tiene en el ejemplo en el libro, que es Apple, ¿no? Y solamente evaluamos Apple y su historia. Entonces fíjense que el modelo tiene este tipo de comportamiento. Este comportamiento refiere en la etapa de construcción de la serie observada con la identificación del proceso autorregresivo. Esto está explicado en el libro. También paso a paso cómo se hace la identificación del proceso que va a llevar, porque tenemos que poner se puede armar, por eso se llama ARIMA, SAR, ESMA, un modelo muy largo. Por ejemplo, AR es el proceso autorregresivo en sí, y son los procesos, o sea, las transformaciones en diferencias. Se explica también en el libro, pero en otros manuales también existe. La diferencia es solo la variable observada menos su variable en el momento t-1. Esa resta, por decir, es una diferencia. La segunda diferencia es C anterior menos un t-1, ¿no? Entonces, el hecho está en que ARIMA ya podemos incluir dos procesos AR, 1 y 2, depende de dos diferencias que les he explicado, y medias móviles, que es el MA, ¿no? Las medias móviles, como su nombre indica, dependiendo del orden que nosotros queramos incorporar, recupera, digamos, información de cada 3, cada 2, cada 1, cada 15, cada 20, cada 12 momentos, ¿no? O retardos, si quieren llamar, dividido sobre esa cantidad. Perdón. Esta parte SAR y ESMA es la parte estacional, ¿no? La parte estacional es importantísima porque aunque la media móvil se utiliza para modelizar muchísimo la volatilidad de la parte estacional, ¿no? O sea, parte calendario, hay procesos que necesitan una especial atención y los cuales se denominan directamente como su ordenación lo precisa, que es un proceso autorregresivo estacional o un proceso de medias móviles estacional específico, ¿no? Y entonces estos también se pueden incluir. Lo cual un modelo de ARIMA o un modelo de series temporales, como tal se conoce en econometría, pues puede ser bastante completo y bastante largo de modelizar, pero sigue siempre este proceso, ¿no? Una vez que nosotros identificamos esos procesos ARIMA y SARIMA, ¿no? PDQ que se denominan, los SARMA y los ISMA, aquí me falta la I, de la parte estacional también, de las diferencias estacionales, se incluyen en el modelo.
Entonces se hace la estimación de los parámetros por el método de mínimos cuadrados ordinarios también, o en muchas oportunidades se utiliza, que es mucho más fiable, el método de máxima verosimilitud. El contraste de hipótesis se realiza como los modelos econométricos para contrastar si son o no son significativos estadísticamente, y además que cumplan los supuestos del modelo, que tendrían que ser media nula, varianza constante, covarianza nula, y que se distribuya como una normal 0,1. Aquí una aclaración que la tomo también en el libro, que si alguno de estos valores, específicamente la normalidad, no se pudiera, digamos, comprobar, las series temporales tienen dos tipos de estacionalidad. Estacionalidad se refiere al cumplimiento de los supuestos del modelo, ¿no? Vuelvo a repetir, estacionalidad, que es diferente a estacional, ¿no? Estacionariedad con R, estacionario, ¿sí? Repito para que se entienda bien, estacionario es diferente que de estacional. Estacionario significa el cumplimiento de media nula, varianza constante, covarianza nula y la distribución normal de la perturbación. Sin embargo, se puede relajar un poquito una de esas supuestos y quedaría en una estacionalidad débil, pero con ello funciona para hacer una predicción. Entonces, si tenemos un modelo ya armado, podemos, y funciona y cumple, digamos, los supuestos, digamos, de la validación de los test de hipótesis, podemos hacer el objetivo primordial de las series temporales, que es predecir a futuro, ¿sí? Si no cumple los supuestos básicos, pues tenemos que volver al principio para formular un modelo más completo. Entonces, esos modelos se pueden ver, digamos, con este tipo de gráficos, ¿no? Este tipo de gráficos nos está mostrando, digamos, el comportamiento de cada una de las series que teníamos en principio, ¿ya? Si son o no son estacionarias. Obviamente aquí en este gráfico les muestro que no son estacionarias, porque todas estas líneas azules que ustedes ven son unos, se podría decir que son la parte proporcional, digamos, donde no deben salir los palitos que ustedes ven aquí, estas varitas, que se denominan en econometría como innovaciones. Entonces no deben salir de las bandas de confianza, que son las líneas azules. Si salen, el modelo es no estacionario, es decir, que no está cumpliendo con los supuestos básicos. Entonces esto se explica bastante bien. Una vez que nosotros tenemos un modelo que sea adecuado, podemos comparar. Fíjense que está aquí la predicción de un proceso ARIMA, que es con una diferencia regular, es de una diferencia, como había dicho, IT menos IT menos 1, las dos diferencias estacionales, ¿no? Y nosotros, este es así de simple, ¿no? Y esta parte 260 sería la parte seasonal, ¿no? Donde está dos procesos SARMA, este es la diferencia estacional en el momento sexto, y sin ningún proceso ESMA, ¿no? Entonces este es el modelo fíjense cómo captura la misma volatilidad de la serie, ¿sí? Fíjense. Sin embargo, un modelo no bueno, digamos que es un proceso AR1, diferencia 1, y dos procesos de medias móviles 1 y 2, fíjense que su predicción es plana, con bandas de confianza totalmente amplias que no dan mucha confiabilidad, digamos, de esto, ¿no? Entonces, obviamente, aquí en el libro enseñamos que ustedes puedan obtener, digamos, un modelo que sea, pues, un poco más atractivo en el sentido de la predicción. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un segundito. Sí, he cargado. Sí, aquí está. ¿Ve? Entonces tenemos análisis de series temporales de modelos ARIMA, ¿ya? Y podemos presentar, digamos, paso a paso cómo nosotros vamos a recuperar esa información, cómo vamos a modelizar esa información. Cada uno de los gráficos están explicados en el libro. Esta solamente es la parte del script, ¿no?
Por ejemplo, aquí está el primer modelo, ¿no? Que es ese AR1, el que estamos viendo, AR1 con una diferencia y AR2, ¿no? Estos son sus errores, ¿no? Fíjense que los errores aquí, por ejemplo, producen una volatilidad muy interesante, que luego lo veremos en modelos más avanzados, etcétera. Entonces, aquí están los dos gráficos que les estoy mostrando a las diapositivas, ¿sí? Y alguna información y alguna otra pues que les pueda ser útiles para ustedes, digamos, ¿no? Por otro lado, tendremos unos modelos un poco más complejos que aparecieron en 1982 y 86 respectivamente, sobre lo que es la modelización de la volatilidad, ¿no? Habíamos visto en los modelos anteriores, bueno, el modelo de ARIMA, por ejemplo, y en esta diapositiva podemos observar lo siguiente. Sucede que este tipo de comportamiento, ¿ya? Este tipo de comportamiento, fíjense que no es una volatilidad constante, sino que tiene más o menos como una función sinusoidal, pero que va cambiando, digamos, de amplitud, ¿no? Entonces, específicamente acá tenemos una amplitud totalmente diferente que aquí, que al principio de la serie o que al final de la serie. Los puntos atípicos es un tratamiento muy, muy difícil, digamos, de incorporar a un modelo básico, a un modelo incluso intermedio o alto, porque depende mucho los atípicos de qué son. Algunos profesores, yo no comparto con ellos, les gusta enseñar a primera instancia, pues eliminar los atípicos, cosa que es un error, porque los atípicos es una información súper valiosa, porque puede ser desde una fraude en una serie financiera, puede ser un ataque cibernético, puede ser cualquier cosa que no tenga, digamos, información aquel que les dice borre ese dato típico. Lo que hay que conocer es qué es ese dato típico, ¿ya? Por ejemplo, hace unos años atrás, hace 5 años atrás por lo menos, hubo un algoritmo, digamos, de inteligencia artificial que empezó a comprar cosas o stocks ahí en los mercados financieros. Entonces hubo un pico de este tipo, como lo que están viendo acá, ya, pero obviamente la serie un poco mucho más menos volátil, más planita, pero había un pico muy interesante y nadie sabía qué era esta inteligencia artificial que había estado incorporándose al mercado, tratando de emular, digamos, el comportamiento de un analista financiero para la compra o venta, digamos, ¿no? En este caso la compra de acciones. Obviamente los mercados en este momento es ilógico pensar de que están compitiendo contra humanos solamente, ¿no? Si no son robots como un Terminator, un T3, un T100, un T1000, no son como ellos, pero sí son programas, son algoritmos creados en ciencia de datos para poder hacer estas cosas. Y ustedes dicen, pero entonces, ¿de qué me sirve esto que estamos aprendiendo? Pues les sirve para competir y para hacer sus propios algoritmos, porque ellos también utilizan esta misma información, utilizan la misma forma de modelado, y ustedes también pueden hacerlo. Es por eso que aún hay trabajo para los analistas financieros, porque imagínense, si no, habría solamente colas más grandes de desempleados con alta capacidad intelectual y demás, ¿no? Formación. Sigue habiendo, porque lo interesante de las series financieras es que pues da mucha vidilla para que tú puedas seguir trabajando, especialmente en la información. Entonces, este tipo de meandros o este tipo de clusters que se llaman, pues estos señores Engel y Bolscher en estos años representadas, que se llama correspondientes, incluyeron lo que se denominan los modelos de heterocedasticidad condicionada, ¿ya? Y esta G son los modelos generalizados de volatilidad condicionada a procesos autorregresivos, por eso está el AR aquí. Entonces, estos señores se ganaron
un premiazo, o sea, son unos cracks. Uno de ellos se ganó el premio Nobel por incluir los modelos Garch a la modelización financiera, ¿no? Entonces, fíjense, con R, ¿sí? En el libro ustedes aprenderán a sacar todos estos grafiquitos y interpretarlos. Fíjense que están las funciones de autocorrelación simple, la función de autocorrelación parcial, digamos la correlación cruzada del cuadrado versus la observación, que nos puede decir, digamos, un poquito cómo se distribuye la serie, la función de densidad para aquellos que quieran ver, digamos, cómo está la función de densidad de ese proceso. Este es un gráfico importante, por ejemplo, que es para comprobar si el proceso, el que hemos modelado, es una normal o no es una normal, porque es el de cuantil by cuantil. Fíjense que la línea azul está sobre la roja, o sea, es básicamente una normal. Entonces, por ejemplo, estas cosas nos vienen muy bien, digamos, ¿no? Nos vienen muy bien para interpretar que el modelo que estamos obteniendo es bueno, y una vez que tenemos ese modelo, pues nosotros podemos predecir con ese modelo. Vamos a ver un poquito lo que es el script, ¿no? Los modelos Garch-Arch, ¿no? Aquí está, todo esto está acá, ¿no? Ustedes pueden observar los resultados de la modelización completa de los modelos Garch. Obviamente no se interpretan estos parámetros, simplemente nos sirven para identificar el proceso final, ¿ya? Y luego de eso está, pues, más gráficos, no todos los que nos permitan identificar si eso no es una normal. Estos son los que me refería. Fíjense cómo están en una volatilidad súper importante aquí al principio de la serie, después muy bajita acá. Esto es lo que tenemos que modelizar. El primer modelo, por ejemplo, porque en el libro aprenderás a hacer primero un modelo naive, ¿no? O sea, que es un modelo básico, y luego un modelo más complejo, ¿no? El cual será con el cual puedas predecir. Por ejemplo, del modelo naive, aquí lo que estamos viendo es que no es una normal. Entonces, obviamente, aquí el hecho está en que tenemos que mejorar el modelo. Vemos su densidad. A todo esto lo van a tener en el libro, ¿no? Y en el soporte, que es el soporte virtual. Fíjense además que este gráfico tiene unas, vamos a ver si lo puedo ampliar, ahí. Fíjense que ustedes tienen acá un gráfico donde hay unas bandas de confianza un poco más, en otro color más clarito. Entonces, obviamente, este gráfico tiene que estar comprendido dentro de esas bandas de confianza. Si saldrían, pues estaríamos en un poquito en un problema. El atípico que ustedes ven aquí, pues obviamente es tratamiento distinto, que sería para un libro adicional, con, digamos, ejemplos reales como los que les estoy presentando. Todos estos ejemplos del libro que he hecho es ejemplos reales con series reales. Aquí una aclaración importantísima para cada uno de ustedes es de que esto es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden sacar mejores resultados o peores resultados, pero siempre crean en sus propios resultados, no en el resultado de otra persona, porque eso no se hace de esa manera. Obviamente, si ustedes van a una página especializada, por ejemplo, qué sé yo, Yahoo Finance o Bloomberg o lo que sea, pues ustedes podrán encontrar, digamos, indicios de expertos. Los expertos del sector hacen eso, o cuál es la imagen, digamos, del sector que está representándose por un panel de expertos, digamos, de la misma página, porque tú tienes tu perfil público, como Facebook, como cualquier otro. Entonces, ahí la página puede capturar, digamos, tus compras, tus ventas y tal, y mostrar como si fueras tú el experto de la página, ya dándote también prestigio a ti, porque tú estás opinando algo que es bueno, digamos, ¿no? para esos intereses. Entonces, obviamente, no debes confiarte en ello,
¿no? Entonces yo lo único que te recuerdo es de que siempre que hagas una predicción, esta predicción por ejemplo está un poco rarita, ¿ya? Pero rarita porque he tenido que hacer una predicción súper larga, ¿ya? Para que se note ¿qué se llama? Esta parte amarilla de la predicción. Las predicciones siempre son buenísimas, ¿ya? Al siguiente momento, digamos. Si digamos tus datos son mensuales, pues al siguiente mes. Si tus datos son diarios, pues al día siguiente, digamos, ¿no? Nunca a periodos más largos, digamos, de 2 o 3 momentos que tenga tu base de datos, ¿no? Entonces por eso se ve así. Pero seguro que con el script que tienes y con con el modelo que tienes, pues podrás hacer algo mucho más interesante. Seguro que sí, ¿no? Entonces, continuamos. Luego presentamos un análisis de riesgo para cualquier mercado financiero. Imagínense, digamos, lo ambicioso de este documento. Cualquier mercado financiero, ¿no? Entonces, eso se hace con un modelo que se denomina en finanzas el Valued at Risk, ¿sí? O el que se denomina VAR. Aquí hay una confusión que muchos, digamos, pueden tener al principio. VAR y VAR. Los dos se escriben igual, pero un poco diferentes, porque que es el Valued at Risk, ¿no? Que es el análisis de riesgo, básicamente, es el financiero, pero VAR, Vector Autoregressive Models, ¿ya? Es diferente, que lo veremos más allá. Por ejemplo, nos muestra, digamos, la distribución de ganancia, pérdida, distribución de ganancia y pérdida de lo que estamos esperando en nuestro mercado o en digamos, en nuestro portafolio. Y simplemente con el script que nosotros presentamos podemos encontrar, digamos, este grafiquito muy chulo donde nos dice cuánto es ese valor, ese déficit esperado, si es mayor al VAR y qué podemos hacer con ello, digamos. En este caso a mí me ha salido en el ejemplo que he hecho que el déficit esperado es mayor, digamos, que nuestro VAR, es mucho más grande que el VAR. Entonces, también mucho menos que la pérdida histórica máxima, por lo cual, digamos, el déficit esperado está dentro, digamos, de los parámetros que estábamos buscando, digamos, para hacer la valoración de la empresa. O sea, no está perdiendo nada, estamos ganando en simple teoría, ¿no? Luego, aquí hay un ejemplo súper avanzado, digamos, ¿no? Que tiene que ver con hipotecas complejas, un ejemplo de scoring con R. Aquí voy a mostrar el resultado nada más, ya, porque en el libro describo, digamos, un poco lo que es ¿cómo se puede decir? En la metodología con una herramienta muy potente de R, la cual es un poco intuitiva porque tiene muchas ventanas, muchas maneras, digamos, ¿qué se llama? De representar la información o para incluir la información, ya sé que está muy bien. Si lo que quiere decir con este resultado es, ¿no? Por ejemplo, siempre va a ser esto es una hipoteca, son hipotecas, ¿ya? Y lo que es el objetivo es distinguir entre cuál de ellas tiene mayor complejidad, digamos, por las connotaciones de los receptores, ¿no? Si son impago, no son pago, si son ya morosos, etcétera. Es un modelo de lo que es los árboles de regresión. Estos árboles de regresión son muy utilizados ahora en ciencia de datos, ¿no? En lo que es machine learning. Entonces agarramos una base de datos, la preparamos en una función que sea dicotómicas de decisión 1, 2, 1, 2, 1, 2, pero siempre recuerden que no es 1, 2, sino es 1, 0. La computadora lo que va a hacer es leer el 1 como un cierto y el 0 como falso. Entonces es mejor siempre ayudarle, digamos, a la computadora a que si tienes una variable dicotómica, dummy, lo que se llama, ¿no? Pues siempre esté comprendida entre 1 y 0.
Entonces la decisión se va tomando dependiendo cada uno de los nodos, son las decisiones diferentes de los agentes, y cada uno de estos valores, o sea, de estos resultados que ustedes están viendo en pantalla, nos estará mostrando, perdón, estos son los nodos, ¿no? Que son las decisiones que van tomando dependiendo, digamos, la acción o la información que tenga la base de datos sobre el agente económico. Y estos otros son los resultados sobre la cantidad de personas que están dentro de ese resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿ya? Hay una cantidad súper grande, ¿no? de personas que están en este parámetro. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Significan esos problemas, digamos, ¿no? Puede ser impago, puede ser los que son, digamos, morosos, etcétera. Y así, a su vez, estos son las distribuciones, digamos, ¿no? Entonces, este resultado, digamos, de las hipotecas viene a ser una manera de hacer scoring, porque el scoring, que quiere básicamente decir un puntaje, un score, como cuando vas a la universidad o al colegio y tienes tu nota de calificación, ese es un scoring. Tú vas a dar una valoración en porcentaje sobre algo. Entonces, ya sea esta aplicación para hipotecas, como también puede ser como para fraude, está muy, muy buena, ¿no? Luego tenemos lo que es el análisis de relaciones dinámicas, ¿no? Esto ya es diferente al otro bar que habíamos visto hace un momento atrás, ¿no? Este es el vector de autorregresivo, y el BC es el denominado vector de corrección de errores o el modelo de corrección de errores, ¿no? Estos modelos ya tienen que ver con dos series. Esto ya es el ejemplo básico que estamos presentando aquí, pues no es tan mágico, pero para que entiendan, digamos, o entendamos en un principio, es mucho mejor siempre utilizar un poquito menos variables, digamos, ¿no? 2 y ya está, ¿no? Pero podrías utilizar muchas más, las que gustes, siempre y cuando tengas grados de libertad, es decir, información en la base de datos. Sin embargo, los vectores autorregresivos, mientras más variables tiene el modelo, ¿sí? Porque es un modelo que es igualitario, no hay en este caso variable dependiente y variable independiente, sino las dos son variables endógenas, mientras más variables tiene, más complejo es la interpretación por las interacciones que tiene ese modelo. Entonces se dividen en varias ramas los vectores autorregresivos. En este caso vamos a presentar el modelo más básico del VAR, y mostraremos también el modelo básico. No quiero decir que no sirva, ojo, ¿no? Digo, el más sencillo de explicar, digamos, en un ejemplo, para que luego de ello tú empieces a trabajar con ello con más series. Y en el caso del modelo de corrección de errores, presentaremos la versión de Engel y Granger, ¿no? Porque hay otras también, como la de Johansen. En principio, quiero que entiendas de que la teoría de estas series indicaba de que se tendría que aplicar en series que tienen esta descripción de la serie. Fíjense que son la verde y la azul, la verde y la roja, más o menos comparten una forma, ¿no? Una distribución, se acompañan en el tiempo. Ya esto, aunque esté en este este rango, en realidad es el tiempo, ¿ya? Entonces, se supone que si estas dos variables se acompañan en el tiempo, algún momento, fíjense como acá, ¿ya? Que no es seguro que se hayan tenido una interacción, o sea, que se hayan cruzado, ¿ya? Eso no es seguro, pero en el largo plazo es posible de que lo hagan, digamos, ¿no? Entonces estaban aplicados y concebidos para modelos de series macroeconómicas, buscando el equilibrio, un equilibrio en el muy largo plazo, ¿no? Porque en finanzas largo plazo es muy poquito, pero en economía a largo plazo son más de 50 años, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta también qué estás aplicando para tomar en cuenta las distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este vector autorregresivo ya nos produce, digamos, lo mismo que en la metodología de Boxer-Jenkins, la identificación del proceso, ¿no? Hay que tomar unos
parámetros, ¿no? Y decir si son integrales de orden 1, etcétera. Se explica bastante bien en el libro cómo hacer la identificación gracias a la metodología siempre básica para todo lo que es series temporales de Box and Jenkins y su metodología, su algoritmo de identificación de procesos. Entonces, fíjense que los residuos del primer vector autorregresivo del modelo naive también tienen una volatilidad importante en los primeros instantes, ¿ya? Y pues al final no tanto, digamos, ¿no? Son dos tipos de series, es Libor y Overnight, ¿no? Ambas están en la teoría, saben que se interrelacionan porque una de ellas cierra después que la otra y su apertura afecta al cierre, bueno, el cierre de una afecta a la apertura de la otra, ¿no? Es este modelo. Entonces, este es un modelo conocidísimo de Libor y Overnight, pero ustedes pueden hacer con cualquier otra serie que necesiten ver, digamos, si hay una relación y si se afectan en el futuro, o básicamente si estas tienen algún tipo de interrelación. Entonces, bueno, aquí presento la fórmula del vector autorregresivo, que es una formulación genérica, ¿ya? Por eso son vectores, porque son dos series unicuacionales. Aquí está, ¿no? Esta es una serie unicuacional, esta es otra serie unicuacional, esto es un vector, ¿no? El modelo de corrección de errores, después de utilizar un vector autorregresivo, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, estos resultados, digamos, ¿no? Estos de acá. El modelo de vectores autorregresivos produce elementos necesarios para la construcción de las funciones de impulso y respuesta. Si ustedes se fijan en estas gráficas, nos muestra, digamos, de que overnight, ¿ya? A un cambio. Fíjense, el impulso, que es una respuesta de overnight, ¿no? Es un impulso. Entonces, para la variable overnight por sí misma, ¿sí? Si cambia esta variable por algún motivo, ¿no? Motivo financiero, digamos, ¿no? De la bolsa, ¿no? Ha habido pues noticias fabulosas de que va a haber, qué sé yo, inversiones, qué sé yo, y cambia, o ha habido una gran hambruna o lo que sea, va a cambiar. Estoy haciendo ejemplos muy radicales, pero quiero que entiendan de que una serie financiera está afectada por la información incluso, o por volatilidades aleatorias. Entonces, si esta misma variable sufre una alteración, su efecto es inmediato. Estos son los rezagos, digamos, ¿no? Los momentos de la serie. Entonces, si está en meses, si está en trimestres o si está en años, esto se lee como el momento actual, el 0, el contemporáneo. El momento 1 es el siguiente periodo, el siguiente año, el siguiente mes, el siguiente día, la siguiente hora, qué sé yo, así sucesivamente, ¿vale? Depende de cómo esté medida la variable que estemos observando. Entonces, fíjense que al siguiente periodo, en el momento 1, en el primer momento después del cambio, sí tiene una bajada. Luego de eso, le acompaña ese efecto hasta el momento 2 y luego se normaliza. Es la misma variable, ¿eh? Sin embargo, la variable Libor, ¿ya? Si la variable overnight baja, la Libor sube. En el mismo instante, fíjense con los relacionados que están. Y luego va descendiendo pero su efecto es un poco más duradero. Llega hasta casi el momento cuarto y desaparece. De la misma manera, este gráfico con la el impulso de respuesta de Libor hacia overnight y hacia el Libor se puede leer fácilmente como lo he explicado acá. Bueno, este es el resultado de un vector autorregresivo, ¿no? Ese es el resultado primordial. Pero el modelo de corrección de error es aquel modelo que incorpora un parámetro, que sería esa corrección de error, para determinar cuánto, bueno, esto ya es un poco más complejo, decir cuánto tiempo, digamos, no si va a ser mañana, pasado, pero eso es más complejo de identificar. Pero por lo menos podemos saber si existe la posibilidad de que en un futuro
En un futuro cercano, las dos variables van a hacer contacto, se van a intercruzar. Entonces, si eso sucede, eh, el signo tiene que ser negativo, como lo están viendo acá, ¿no? Porque si fuera positivo el valor de este parámetro de cointegración que se denomina, pues las series, en vez de unirse, lo que están haciendo es separarse. Y dependiendo el valor, que este es un valor muy pequeño, va a ser más rápido, va a ser más, bueno, perdón, es un valor grande, entonces va a ser más rápido esa unión. Es lo que estamos viendo en este tipo de resultados, ¿no? Que a un momento determinado de cambio, ese momento es inmediato casi la reacción. Entonces de esto se trata el modelo de corrección de error, porque nos daría a entender esto que acabo de decir, que se van a encontrar o que va a haber un movimiento muy cercano. Luego, para finalizar en el libro, he incluido lo que se denomina el trading con machine learning. Estas son series, o sea, es un apartado totalmente novedoso debido a la época en la que vivimos. El machine learning, la ciencia de datos, pues son palabras también un poco marqueteras, digamos así, porque utilizan todas las técnicas anteriores, digamos, de la econometría, de la estadística, de los actuariales, etcétera, ¿no? Pero para englobar toda esta tecnología, digamos, este conocimiento, se dice pues ciencia de datos o machine learning, digamos, ¿no? El machine learning tiene este tipo de regresiones o de modelos o de algoritmos, si quieren llamarle, que incluyen, digamos, como principales herramientas, ¿no? Lo que es una regresión logística de bueno, a ver, vamos a diferenciar. Hay un modelo que es el modelo de regresión logística o el logic, que es un modelo binario de máxima verosimilitud que se utiliza bastante en microeconometría o en modelos que se quiera hacer de probabilidad, ¿no? De que cumple o no cumple una circunstancia, o buscar determinantes que hagan que esa serie dicotómica sea verdad, ¿no? Entonces, cuando decimos todas estas redes neuronales, ¿no? Neural networks, logistic regression, quiere decir de que las redes neuronales tienen por debajo, ¿sí?, ese tipo de modelización por máxima verosimilitud. Las redes neuronales como tal, ¿no? Hay otras redes neuronales más intensas, que son las deep, las profundas. Los modelos de aglomeración o de clasificación, como son las K-means, el algoritmo de K-means, o el vecino más cercano por la igual K-means, pero con diferente algoritmo, obviamente. Uno de los que me gusta bastante, pero que hay mucha controversia, que es los vectores de soporte, ¿no? Que son los support vector machine, ¿ya? Los árboles de decisión, que acabamos de ver uno, y la regresión por los árboles aleatorios, los random forest. Estos modelos básicamente vienen de una parte muy interesante de la estadística, que son los modelos multinomiales. Hay más, obviamente, ¿no? Si me he quedado corto aquí es porque es el tiempo nada más y porque hay muchísimo que estudiar en ciencia de datos, pero estos son, digamos, los que podrías ir actuando. ¿Qué construimos con esto? Construimos con esto, por ejemplo, vamos a ver, tenemos dos series, ya, o una serie, ya, lo que quiera, o una cartera, y nosotros queremos saber si va a comportarse, cuál va a ser el siguiente movimiento de la cartera o de la serie. Para esto podemos utilizar una técnica que es dicotómica, sube y baja, ¿no? Como lo que también utilizan las velas japonesas. Estos gráficos donde tú tienes las subidas y bajadas de los precios, puedes utilizarla, o simplemente puedes utilizar las variables de apertura y de cierre, ¿no? Entonces, dependiendo si ha cerrado o si ha abierto de diferente manera,
podemos construir estas flechas que ustedes están viendo, aunque no sé si se nota muy bien. En su ordenador, estos valores rojitos son flechas, ya que están mostrando la dirección del modelo, o sea, la dirección de la serie, cuál va a tomar. Entonces parte desde el centro y se va repartiendo, ¿ya? Es muy interesante. ¿Para qué? Para que en un futuro, con esa información que hemos creado, vamos a utilizar una red neuronal que nos dice a qué dirección va a ir la nueva apertura, ¿sí? Estos nodos, estos valores, digamos, estos en azul, podríamos denominar los pasos que está continuando nuestra red neuronal. Podemos ser tan amplios como tan cortos quizá queramos. En el libro yo tengo uno si no estoy mal, de 2 nodos, y que son de 3 nodos, los cuales me dicen que el siguiente movimiento de la serie va a ser negativo, o sea, va a ser para abajo. ¿Cuánto? Esto más de serie temporal me puede decir efectivamente cuánto va a bajar. Bueno, hasta aquí. Espero que les haya gustado la atención de este día. Me ha gustado mucho hacer me ha gustado muchísimo hacer este programa, este formato de webinar. Aunque les estaba presentando obviamente el último libro que había escrito, pues quiero que entiendan, digamos, que toda econometría trata de hacer cosas que sean útiles y prácticas para todos ustedes. Antes éramos, ahora soy, digamos, una persona, digamos, que se dedica enteramente a esto, ¿no? A las redes sociales en ciencia de datos. Ya verán, les quiero hacer una invitación muy importante. Primero, gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Voy a esperar sus comentarios después en la caja, voy a responder a los que hayan hecho. Miren, dentro de unas semanas en este canal va a estar presente una de las personas más influyentes del análisis de datos de los últimos tiempos. Es un orgullo para nosotros, para mí personalmente, que haya aceptado nuestra invitación, nuestra humilde invitación. Estén atentos, por favor, al marketing que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer como solemos hacer, muy básico. Tampoco somos tan orgullosos para hacer tanto, pero estén atentos porque realmente les va a gustar. Yo sé que muchas personas han leído su libro, muchas personas de ustedes han dado exámenes con sus ejercicios. Entonces será muy alegre tenerlo acá conversando sobre ciencia de datos, econometría, etcétera. Ya les adelanto que el formato será en inglés. Espero que lo puedan seguir. De todas maneras, después de la emisión de ese día, voy a subir todas las traducciones de lo que hablemos en el día, digamos, en el momento. Entonces, por favor, estén atentos, que les va a gustar la sorpresa que voy a dar. No es el primero que va a aparecer en este canal, sino también tenemos otras participaciones ya programadas y con invitados muy interesantes, que les va a dar alegría escuchar de su propia voz qué significa, qué es y cómo se hace esto que es tan bonito como el análisis de datos. Pues nada, les mando un abrazo. Voy a colgar el video luego en todas las redes sociales de Todo Econometría, por si alguno no ha